sobrevivió para contarlo. Creo que he visto una luz. Al otro lado del río, desde Argentina, Hernán Casiari. Más temprano que de costumbre, nos vamos a Buenos Aires para charlar con Hernán Casiari. ¿Cómo te va, Hernán? ¿Cómo va eso? Acá tempraneando, mucho más temprano. O sea, Sí. a mí me encanta cuando es 11 y 8, pero ahora son 10:57 y estamos acá, muy bien. ¿Y esto te encanta también o no? No, vos sabés que a mí eso de que las cosas ocurran más temprano de lo normal me pone bastante hipocondríaco. Ah, sí, te desacomoda un poco, ¿no? Claro, no lo tengo previsto, tengo el mate acá recién hecho. No, pero está bien. ¿Estabas sentado ya frente al aparato o no? Sí, claro que sí, ¿Sí? Estaba sentado frente al aparato, Qué jugador. pero me tomó por sorpresa. Me tomó por sorpresa y está muy bien. Descolocan. En el Río de la Plata algo malo está por Claro. pasar. Nada puede empezar antes de la hora fijada. Es imposible, en ninguna parte de Latinoamérica en realidad. Puede Estamos ser. como muy Yo acostumbrados. pensé que en Uruguay peor. Me pasó cuando la temporada esta que viví en Barcelona, de darme cuenta de esta idiosincrasia nuestra, de que nos cae muy bien o no nos preocupa demasiado llegar un poco tarde a una cita o decir a las 10 y que sea a las 10:30. Bueno. Y como todos tenemos un contrato tácito Totalmente. en donde no nos preocupa demasiado el asunto. Pero se Y dieron cuenta, pero pará, eso pasa en todos lados, pero ¿se dieron cuenta por qué sucedió y esto? ¿Por qué arrancaba más temprano tu columna? ¿Por qué fue? Por la impuntualidad de la conferencia en la Embajada de Venezuela. Ahí está, Latinoamérica pura. Estaba prevista para las 10:30, entonces nosotros íbamos a charlar con Carolina sobre lo que Latinoamérica estaba presente. diciendo Chirino, sobre lo que había dicho el embajador. Claro, Como son claro, las claro. 10:50, como eran las 10:50 y no arrancó, te llamamos más temprano. O sea, por una impuntualidad típica de nosotros, vos tuviste No, y de que Venezuela ser... también. Y de Venezuela vos tuviste que ser más tempranero de lo Claro, o común. sea, la impuntualidad del Mercosur en realidad. Exacto. Che, Hernán, el otro día Nicolás nos comentaba algo sobre la película que se viene en base a una novela llamada La Uruguaya. ¿Y vos vas a ser el que adapte el guión al cine? Sí, fue muy gracioso porque Nicolás me contactó la semana pasada para preguntarme si yo tenía idea del teléfono del autor, porque iban a hablar de una... Y yo le digo, sí, lo conozco, a Pedro Mairal, que es el autor de La Uruguaya, que para mí es posiblemente la mejor novela del año pasado en Argentina, de las publicadas, excelente, maravillosa. Y le digo, sí, estamos haciendo con Chile la adaptación para el cine de eso, y nos resultó como muy llamativo que semejante casualidad, digamos. Totalmente. Pedro Mairal es, empezó en los años 90, ganó el premio Clarín de novela y se hizo muy conocido con un libro que se llama Sabrina Love, que también fue llevado al cine. Después escribió multitud de novelas, libros de cuentos, libros de poemas. Es uno de los grandes autores contemporáneos argentinos. Y el año pasado sacó una novela pequeñita, de no demasiadas páginas, muy cortita, que se llama La Uruguaya, que es la historia de un escritor argentino que tiene que cruzar a Uruguay en las épocas del kirchnerismo para sacar unos dólares que le habían pagado desde Europa, que en Argentina no se podía en ese momento hacer, y que muchos argentinos lo hacían en el 2012, 2013, y se enamora de una uruguaya. Él está casado en Argentina y tiene una historia de amor con una muchacha uruguaya. En Balizas, Una novela- ¿verdad? Claro, en Balizas. Es una novela exquisita, alucinante, que habla sobre la crisis de los 40, sobre el matrimonio. Son muchísimos sobre nuestra relación, la de los argentinos con el Uruguay. Y una novela lindísima que el año pasado una productora de cine argentina compró los derechos y nos pidió a mi amigo Chiri y a mí que hiciéramos la adaptación para que sea una película, que lo va a hacer el año que viene. ¿Y la película se va a llamar igual que la novela? ¿Se confirmó que va a llamarse La Uruguaya? Todavía no hablamos mucho del tema, pero creo que no hay ninguna duda. Muchas veces hay cuentos o novelas que tienen unos nombres muy rocambolescos, que se sabe y se pone en el contrato nombre tentativo, pero en este caso no. La Uruguaya es lo suficientemente contundente para que no hayamos Totalmente. pensado nunca en eso. Yo te digo una cosa, Hernán. Si llegan a competir por Argentina en el Oscar, y si se diera el milagro que ganan el Oscar a Mejor Película Extranjera, algún uruguayo sube a recibirlo también, ¿eh? Un poquito nuestro es ese Es Oscar. Río Platense, señor. Claro, una Sí, película no. que se llame La Uruguaya, algo para nosotros tiene que haber. Absolutamente. Además, el personaje femenino
es muy, muy, muy probable que sea un uruguayo, una actriz uruguaya. Ah, mirá, también capaz que eligen a una actriz uruguaya para interpretarla. Sí, sí, es la idea que tenemos. De hecho, Mirá. tenemos ya hay un pre-casting, o sabemos más o menos que iríamos por ahí. Otra de las cuestiones de la peli es que va a estar codirigida por Diego Peretti, que es un actor muy, 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 muy conocido de Argentina. Sí, claro. Y que va a ser, creo que la primera o la segunda vez que va a dirigir cine, porque en realidad estamos haciendo 2 películas. Y las 2 películas van a ser dirigidas o codirigidas por Diego Peretti. Una de ellas actuada por Diego Peretti también, protagonizada. En esta, la uruguaya, él no actúa. En este uruguayo todavía no sabemos. Ajá. Todavía no Es un actorazo, Peretti, aparte. Peretti es un genio absoluto. Estamos armando una película que se va a empezar a rodar en Bruselas a fines de este año, a principios del que viene, y la uruguaya que se va a filmar toda en Montevideo, suponemos, en Balizas, una parte en Buenos Aires. Hernán, ¿cuál es la situación sentimental de Pedro Mayral, el autor de la novela? ¿En la vida real, me Sí, preguntás? sí. Está felizmente casado. Okay. ¿Con la misma que era su mujer en esa época? No tengo la menor idea de cómo funciona. Yo creo que siempre las obras literarias hay que verlas como eso, como obras literarias. Yo lo que te puedo decir que Pedro tiene una hija muy pequeñita de su segundo matrimonio y está casado en segundas nupcias con Inés. Ah, en segundas nupcias. Pero no tengo idea de en qué momento de su vida o qué momento de su vida recreó para hacerlo uruguaya, ni siquiera si lo recreó en un nivel muy personal. No, a mí me da mucho Ya quería pudor ensuciar, ¿no? preguntarle eso. Nicolás quería ensuciar. Sí, claramente, porque a ver, Mayral, Nico estuvo ahí en algunos momentos, lo que pasa. Cuando claro, sucedió lo que exacto. pasó, lo que generó la novela. Mayral, a ver, lo que pasó fue que Mayral vino a un encuentro literario en Balizas, y muchas de las cosas que pasaron en ese encuentro son relatadas en la novela. Sí, Entonces sí, la exacto. curiosidad y el juego que hacemos mucho de los que estábamos ahí era preguntarnos, bueno, entonces, ¿quién era la uruguaya? ¿Quién es la uruguaya? Y ya hay varias candidatas, ¿no? O al menos una que pica en punta, pero lejos. Lejos. Mirá Sí, vos. sí. Che, Hernán, ¿sabés que yo a Nico lo veo tan excitado con esta película que quiero verlo actuar? ¿Vos? ¿Hay chances? Obviamente que Hace sí. bien de mozo. Te digo, Sí, hace bien de No, mozo. obviamente que sí, Bono, seguramente por si favor. se va a filmar en Montevideo y en Balizas, y seguramente en alguna de esas jornadas estaré yo ahí dando vueltas. Nico va a estar del otro lado del telón, sin duda. Sí, algo, actor terciario, aunque sea, o un extra que no hable, pero que esté ahí, porque él puede aportar cosas al rodaje, aparte. Claro. Sí, sin duda. Sí. A ver. Nico, entonces vos estuviste en Balizas en esa época, ¿sí? Claro, estuve, y en ese encuentro, ya te conté, que eran Claro. unos encuentros que reunían a escritores jóvenes rioplatenses, que estuvo tremendo porque se generó una cosa muy linda, era febrero, era Balizas, y era todo como muy informal, todo el mundo de Claro, Bermuda, claro. Chinela, y conversando sobre literatura estuvo Daniel Mella, estuvo Washington Cucurtu, un escritor argentino que dirige la cartonera Un argentino que se llama Washington. Washington Sí, señor. Cucurto. Mirá vos. Es un nombre, ¿no? No es el verdadero nombre, ¿no? Es el seudónimo de Santiago Vega. Ah, es verdad. Sí. bien. Pero es un poeta que también está muy, muy vinculado a Uruguay porque fue el que promovió la fundación de la propia cartonera, una editorial de Nuevo París que editaba libros con tapa de cartón en medio de la crisis. Esto fue en 2002. En el 2001-2002, claro. Claro. Y la propia cartonera editaba a varios autores textos originales, entre ellos Coger en castellano de Pedro Mayral, que es un librazo y que, por lo que me contaba Pedro, solo ha sido publicado por ahora en esa edición a 50 pesos Exactamente. uruguayos. Exactamente, sí, es verdad. Y bueno, esto de Baliza, cuando Pedro fue a Baliza fue con Chiri, fue con mi amigo Chiri, que también conoce la historia desde adentro. Para que sepas, Nico, el personaje que va con Pedro en Balizas, que tiene un nombre que no es Chiri en la vida real. Así que funciona todo más o menos de una forma muy engarzada, muy engarzada y con mucho chusmerío adentro. ¿Sí? ¿Quién será Guerra, no? Esa ¿Quién será Guerra? amante uruguaya que se encuentra el protagonista por Balizas. La novela está editada en Uruguay, o sea que si los oyentes tienen curiosidad, Sí, la tuvo mucho pueden éxito conseguir. en Uruguay. Claro. El tema es que se agotó en un mes esa novela. O sea, no se consigue hoy o la tendrá alguna librería muy perdida, pero fue dificilísimo encontrarla acá a los 15 días de que fuera publicada. Tengo actrices uruguayas también candidatas a Ah, interpretar eso a la me uruguaya. interesa. Después Sí, por yo línea pensé privada también. me mandás. Dale, perfecto. Mándame datos.
Che, a ver, ¿qué ha pasado en Argentina en los últimos días importante como para comentar, Hernán? No sé, yo tuve una hija, llora toda la noche y estoy muy alejado de la prensa nacional e internacional de la Argentina. Sí, No tú lo tengo muy claro. Tuviste a Macri de viaje por el exterior en estos días. Es verdad, es verdad. Es verdad, estuvo Macri en el exterior, pero realmente es muy complicado estar atento a las noticias, se me caen los ojos todo el tiempo. Dormís poco de noche ya. Duermo mucho. poco. Posiblemente una de las cosas que más me interesó de lo último que pasó en Argentina, no pasó en Argentina, que es que posiblemente se haya retirado Manu Ginóbili, el mejor jugador argentino de básquet de todos los tiempos, en una conferencia de prensa tras la eliminación de los Spurs anoche. Dejó entrever de que no iba a seguir jugando, y eso capaz que no, nosotros somos tan futboleros en Argentina, no le damos mucha pelota, pero ha sido y es uno de los grandes, enormes deportistas argentinos de todos los tiempos. No, pero por Jugador supuesto. de la Debe NBA. Sabes que debe ser lejos el deportista argentino que mejor cae en este lado del charco. Sí, Totalmente. Claro. Sí, no, Manu es realmente, además de ser un basquetbolista pero tremendo, es una persona increíble. Y eso me parece que ha sido lo más importante que pasó, que no pasó en Buenos Aires ni en Argentina, sino en el país del norte. Pero esto fue, mirá vos, sí, Ginóbili es un deportista extraordinario y tiene una cabeza enorme, o sea, es un tipo súper inteligente, preparado, que se ha preocupado aparte por capacitarse en cosas que no tienen nada que ver con el deporte, y lo demuestra claro. cuando habla. Claro. Y no sabía que anoche después, ¿fue anoche la eliminación, dijiste? Sí, fue anoche, fue el último partido oficial de él. Él y también su representante ya habían deslizado la semana pasada de que después de ese partido se iba a retirar. No lo confirma en la conferencia de prensa. De hecho, está todo el mundo en Estados Unidos en su equipo de básquet tratando de renovar por un año más. Pero todo indica que fue el último partido oficial de Manu en la NBA. Porque aparte se retiró en un buen momento, o sea, con buenos números, incluso ayer fue titular. Fue titular y además hizo los 7 partidos que hizo fueron increíbles, pero increíbles. Sí. Como si tuviera 25 años, Manu tiene 35, está obviamente en el final de su carrera. ¿Sabés qué creo que tiene como 39? ¿Sí? Vamos a buscar ahora. Para mí estaba pisando los 40 ya. 28 de julio del 77, cumple 40 sí, horas. Señor. Cumple 40 horas. Qué disparate. O sea que está mucho más allá del final de su carrera y con actuaciones como si estuviera en su mejor momento. Y con joyitas. El otro día en un partido hizo un caño que lo pasaban todo el tiempo en los canales argentinos. Se la pasó por los... Y ganó un partido con una tapa que le mete a Harden. Una tapa heroica esa. Y después, yo que sé, como decís vos, ha sido goleador en algunos partidos de San Antonio ahora en estas últimas semanas. O sea que se retira en un gran momento. Tremendo. Nico, ¿qué ibas a decir? Sí, yo le quería preguntar a Hernán, porque Mayral integra el consejo, no sé cómo llamarlo, editorial de revista Orsay, ¿no? Sí, claro, sí. Pedro es autor de la revista Orsay desde el número 1 y en esta segunda temporada que iniciamos el mes que viene de la revista está dentro del consejo editorial y además posiblemente la nota de tapa de la revista sea de él también. Entonces, está muy relacionado con la revista. ¿Ustedes están planificando alguna especie de conquista cultural del Uruguay? Porque si bien hace años has expresado tu amor por este país en diferentes cuentos, ¿qué están tramando? No es que estemos tramando nada, es que hay una cercanía, o sea, en realidad somos un conjunto más o menos contemporáneo de narradores que tenemos una cercanía tremenda con el Uruguay. Entonces es como más simple trabajar así. Chiri de hecho se está construyendo una casa para pasar su vejez en el Uruguay. Mi idea es más o menos la misma. Entonces tenemos como una relación muy sentimental con lo que nosotros entendemos como el país vecino. Aunque tengamos otros, el país vecino para nosotros es Uruguay. Entonces nos pasa eso, y el hecho de que empecemos a editar la revista Orsay, a imprimirla en Montevideo, en el caso particular mis propios libros que ya están impresos en Montevideo por primera vez, o sea, nunca había impreso mis libros en Montevideo, ya están impresos por una distribuidora local. Entonces todo eso hace de que esté mucho más seguido en Uruguay yo también, de que la revista tenga muchos lectores uruguayos, de que se esté vendiendo allá. No sé, bueno, el éxito haciendo de esta columna. todos los martes haciendo la columna con ustedes, obviamente tiene muchísimo que ver con eso también. No, pero está bueno porque no sé si antes había pasado así, de que una camada de escritores argentinos estuviera tan interesado en el Uruguay, ¿no? Lo que pasa es que a mí me da la impresión de que no es un interés exótico, me parece que ella
directamente una mezcolanza, es estar tan mezclados que es lo mismo. Es eso más que... No lo siento como, uy, estamos yendo a un lugar o estamos hablando de un lugar. Me parece que es todo lo mismo. Que finalmente lo que hay es que se borraron un poquito las fronteras y nada más. O sea, lo que debería haber pasado siempre, me parece que está ocurriendo con cierta naturalidad. Hay mensajes de oyentes que dicen que sí se está consiguiendo la uruguaya ahora, que la compraron por 490 pesos en una librería que, entre otras cosas, se puede conseguir por la Rambla, por acá la Rambla de Bolívar, España. Bien, y que la leyó en el bien. fin de semana, que le encantó. Un Bueno, beso a eso es Mónica. otra cosa que pasa con la uruguaya. La uruguaya la lees en una sentada. O sea, es tan increíble cómo te va llevando muy rápidamente, sin ningún alambique literario, con una enorme coloquialidad, Pedro, es que no la podés dejar, no la soltás y la terminás leyendo de un tirón. Ya vendimos 15 más hoy, ¿eh? Que además ella Sí, dice que la vamos compró porque todavía. nos escuchó a nosotros Ajá. el viernes hablando de la novela. Hay gente, hay también perfecto. mensajes de oyentes de oyentas en este caso, diría Cristina, que se están catapultando a la posibilidad de ser la uruguaya en la claro. película. Bien. Muy bien. Ah, Bien ahí. mirá, Eso está tenemos- muy bien. Están enviando su currículum Hacemos un reality. a la cuenta de César. Podríamos hacer un casting acá en la radio de actrices que se Bueno. postulan a la protagonista de Uruguaya. Bueno, Sí, sí. Nico Es ya que no no está quiere nada hacer mal. Horario de un- programa. por Nada ejemplo. ¿Por qué no? Hernán, en el cuento de hoy vas a recordar tu primer empleo en Barcelona. Sí, señor. No sé por qué razón me llevó para ese lado esta mañana cuando estuve eligiendo el cuento. Yo les contaba recién que viví en Barcelona del año 2000 al año 2015, pero cuando llegué muy con 30 años recién cumplidos, con el cambio de siglo. Y yo vivía en una pensión del barrio de Gracia, en Barcelona, una pensión que era una cama, un escritorio, el baño afuera, o sea, nada. Hacía muy poco que estaba viviendo ahí. Y claro, para un latinoamericano, vivir en una pensión de Barcelona y ser escritor es como lo mejor del mundo. Pensás que vas a escribir la mejor novela de tu vida. Y yo estaba sentado todas las tardes tratando de escribir la mejor novela de mi vida, y en realidad estaba escribiendo algo malísimo, sin ninguna idea clara. Y pasaban los días y pasaban las semanas, y yo le pedía plata a mi novia para comprar cigarrillos, porque ya casi no lo que había llevado de plata no me alcanzaba para nada, me había quedado sin plata, y entonces decidí buscar trabajo. Y conseguí una entrevista por el Segunda Mano, que es el diario donde se consigue empleo. El aviso buscaba a alguien para una revista que estaba a punto de salir en Barcelona. Entonces yo me bañé, me puse la camisa dentro del pantalón, llegué sin nervios y subí a la primera planta de una casa muy antigua, que me acuerdo que quedaba en la avenida República Argentina de Barcelona. Eso me pareció que era una buena señal. Me abrió la puerta un mayordomo sesentón, vestido realmente de mayordomo, además vestido de negro, con moñito. Me hizo pasar a una salita y me invitó a sentarme. Y en un momento abrió una puerta y dijo al que estaba del otro lado, dijo: niño, está aquí el redactor. Pasó un minuto, el mayordomo se mantuvo todo ese tiempo al lado de la puerta, entonces apareció por del otro lado de la puerta el ser humano más extraño que yo conocí en toda la vida. Era una especie de chimpancé con facciones humanas, solamente un poco más alto que un enano, era un enano alto, vestido con una bata de arabescos y con una gata siamesa entre los brazos. Yo sé, ahora que lo digo, que estos detalles parecen insidiosos y incluso pido perdón por el tópico, pero este tipo, mi jefe, Narcís se llamaba, era realmente un enano alto que hacía todos los esfuerzos del mundo por ser el estereotipo del gay. Exageraba el ceseo, el quiebre de muñeca, el olor a talco. Era realmente el primer gay enano que yo veía en la vida. Tenía la misma voz aflautada que usan los actores que no saben componer bien a un homosexual. Estaba demasiado afectado, exageradamente afectado. Y aunque su voz era increíble, su aventura editorial, lo que me proponía, era mucho mejor. El tipo planeaba hacer una revista para los gays de Barcelona. ¿Y tú puedes encargarte de la publicidad?, me preguntó. Yo supe desde el primer minuto que la revista no iba a salir nunca, pero igual acepté el trabajo encantado, porque estar ahí era mejor que estar en la pensión peleándome con una novela que no iba ni para atrás ni para adelante. Yo no sabía bien qué carajo escribir, en cambio estar ahí era maravilloso. Mi obligación era
ir todas las mañanas a las 9 en punto. Narcís no se levantaba nunca antes de las 10 de la mañana, aunque el mayordomo repetía cada 5 minutos: niño, ha llegado el redactor. Yo podía verlo en su habitación de reojo, a Narcís. El enano dormía siempre o estaba tirado en la cama con los ojos abiertos y miraba películas yanquis viejas, dobladas al español, y lloraba con un paquete de Kleenex al lado de la cama. Yo bajaba la cabeza y fingía estar muy ocupado en la escritura. Así pasó una semana y pasaron 2 semanas. En esas horas muertas me hice muy amigo de Ramón, del mayordomo. Supe que durante décadas había sido el mayordomo de una familia compuesta por un duque, su esposa Emma, una famosísima actriz de teatro ya retirada, y el único hijo de los dos, este muchacho Narcís. Me contó el mayordomo la historia completa. Me contó que el duque se había avergonzado siempre mucho de su hijo único, pero mientras estuvo a cargo de la madre, el duque soportó al hijo. El problema empezó en septiembre, me dijo el mayordomo, cuando falleció la señora Emma. El duque intentó convivir con su hijo, pero le resultó imposible. Le irritaba que Narcís estuviera todo el día solo, vestido como un transexual, llorando la muerte de su madre. Una tarde el duque se alquiló un dúplex y se fue a vivir solo. Y lo dejó a Ramón, al mayordomo, en la casa para que cuidara a Narcís. Y le puso al hijo una paga mensual muy módica para que pudiera mantenerse a cambio de no tener que verlo. Y entonces el mayordomo me advirtió: este pringao jamás va a pagarte el sueldo. Vete ahora, tío, que no pierdes nada. Yo ya sabía, por supuesto, que nunca me iban a pagar el sueldo, pero sin embargo iba. Yo esperaba con ansiedad que Narcís se levantara de la cama cada día y me llevara caminando al barrio gay de Barcelona, que se llama El Ensanche, para cobrar las supuestas publicidades de esta hipotética revista. A él solamente le importaba mostrarme en el barrio y presentarme como mi jefe comercial argentino. Yo descubrí pronto que todos los gays del barrio lo conocían y le escapaban. Narcís era una especie de tonto del pueblo. Le prometían cualquier cosa con tal de sacárselo de encima. Cada pequeña escena de aquel mes fue memorable, pero la mejor ocurrió el último día. Yo llegué tarde, ya estaba medio cansado, sabía que no me iban a pagar el sueldo. Así que llegué tarde, cerca de la hora de almorzar. Narcís había empezado a escaparse de mí porque él también ya era consciente de que me debía el sueldo completo. Cuando lo vi, le dije: mira, Narcís, ¿sabés que voy a renunciar? Que una revista no puede hacerse sin un diseñador, sin una imprenta, sin fotógrafos, sin editores. Él me miraba, se puso intenso, se le aflautó la voz más que nunca, dejó la gata de Angora en el suelo, me dijo que yo no entendía nada del negocio, que lo estaba dejando en mitad del río, muy dramático todo. Me dijo que justo esto empezaba a funcionar ahora, pegaba grititos, se sentía estafado, me decía que no esperara el sueldo si yo lo abandonaba. Él quería pelea, yo no le daba el gusto. Entonces me gritó: vete a la pampa, guapa, y se fue a su habitación llorando. Después prendió la tele y la puso a un volumen altísimo. Yo caminé por el pasillo buscando la puerta de salida, sabía que me estaba yendo de ahí para siempre, y como tantas otras veces vi de reojo a Narcís en su habitación. Lloraba, pero lloraba como una Magdalena y murmuraba una misma frase entrecortada: «Totes em deixan», que en catalán quiere decir «todos me dejan», y eso me partió el corazón. Entré a su cuarto para hacer las paces, no era la primera vez que entraba, y me senté a su lado en la cama, eso sí era la primera vez. Al principio él fingió no verme y siguió mirando la tele con la respiración entrecortada. Yo vi que sobre la cama había media docena de VHS de películas viejas que Narcís miraba todo el día sin parar. Pude leer algunas tapas. Julio César era una de las películas, De aquí a la eternidad. Había otra que se llamaba Buenos días, tristeza. La que estaba puesta en la tele se llamaba Tú y yo. No reconocí el título hasta que vi las imágenes en la pantalla. «Ah, esta la vi», le dije para sacar conversación. «Esta en Argentina se llama Algo para recordar». Él no me contestó, estaba ofendidísimo conmigo. Entonces yo le digo: «¿Te gusta Cary Grant?». Y él negó con la cabeza y señaló el televisor y me dijo: «Me gusta oírla a ella». En la pantalla estaba el rostro de una mujer imponente.
yo descubrí que a las otras películas, las que estaban desparramadas entre las sábanas, también las protagonizaba la misma actriz. Pero no tuve tiempo para sorprenderme, porque Narcís subió el volumen y dijo: oye su voz, es mi madre. Y cerró los ojos. A mí el corazón me empezó a latir cada vez más fuerte. De repente supe que había estado en esa casa un mes entero para que llegara ese momento. Narcís me miró a los ojos y me dijo: mi madre dobló a Deborah Kerr en todas sus películas. Eso dijo. Todas las películas que estaban encima de la cama estaban protagonizadas por Deborah Kerr. Y la mamá de Narcís había doblado a esa mujer en todas las películas. A mí me dio vergüenza la cantidad de horas que yo había pasado en esa pensión de mala muerte intentando escribir una novela que no iba ni para atrás ni para adelante. ¿Cómo carajo se me iba a ocurrir, ahí encerrado en la pensión, el cuento de un mayordomo que cuida a un enano gay que oye la voz de su madre muerta en los doblajes de las películas? ¿Cómo se me iba a ocurrir ahí encerrado? Y entonces sentí pena, sentí muchísima pena por todos los escritores que buscamos sin suerte historias en la imaginación. Y me acomodé en la cama junto a Narcís, y él acurrucó la cabeza en mi pecho. Qué drama esta historia, Hernán, ¿eh? Muy bueno. Es un drama, es un drama. Fua, es un drama, sí, sí. tal cual. Y aparte, increíble que haya sido tu primer trabajo. Habrás dicho, bueno, esto. Si este es el primero, como será el Sí, último. no, las cosas no pueden mejorar si esto es el primero. No, la Esto es pasé muy Barcelona. bien. La pasé muy bien ese mes. Obviamente no cobré, pero me quedé con un cuento que es una manera de cobrar. Y Así claro. que está todo bien. ¿Cuántos supuesto. contadores de historias se sentirán identificados con tu cuento? Con eso Sí, de, a mí me de pasó intentar eso, imaginarlas, claro. pero en realidad salir a vivir y encontrarlas. Exactamente, fue como una lección, porque de verdad estuve un tiempo largo ahí encerrado tratando de que se me ocurriera una historia porque estaba en Europa y porque vivía en una pensión y porque era latinoamericano y tenía que escribir, cuando en realidad lo mejor que te puede pasar, no en Europa sino en cualquier lado, es salir a la puerta y las cosas te pasan, aunque quieras o no quieras. ¿Y nunca más lo volviste a ver más allá de la renuncia? No, nunca más lo volví a ver y además tuve un problema. Cuando quise escribir el cuento, que creo que fueron 10, 12 años después, no me podía acordar el apellido. Entonces, sé que se llamaba Narcís, pero nunca recordé realmente el verdadero apellido, que era un apellido compuesto, catalán, y no lo busqué por internet por todos lados y no pude recordar ni el duque, cómo se llamaba, ni la madre actriz, ni él. Así que tengo como una especie de deuda de memoria con la verosimilitud de la historia. Hay que Mirá ir vos. a los créditos de las películas para ver si estaban quienes habían doblado la versión en Claro, cuando catalán. publiqué en el blog, hay una página española, donde todas las películas tienen el nombre del doblador oficial. Y Deborah Kerr tenía 3 mujeres que la han doblado, así que posiblemente una sea ella, pero después no llegué más lejos que eso. Hablando de Cataluña, más temprano informábamos acá que el gobierno catalán advirtió que la independencia de Cataluña será inmediata si no hay referéndum. Lo hicieron mediante una ley esto, ¿no? O sea, ellos lo anunciaron porque ya tienen una ley redactada y con esa norma, con ese texto, pretenden romper la unidad con España. Esa ley que ya está escrita se mantuvo en secreto durante meses y detalla cómo va a ser todo el proceso que contempla una declaración unilateral de la independencia. ¿Vos seguís estos temas ahora desde Argentina? Sí, me interesa muchísimo porque tengo una hija catalana que tiene un documento de identidad que ella misma no aprueba. O sea, en su documento dice que es española y ella no se siente española en absoluto. Si bien visto de afuera es un problema menor, a veces parece un problema hasta snob, adentro de Cataluña es un problema grave, no poder tener la identidad que querés, digamos, Claro. ¿no? O sea, entonces todo esto es muy intenso, es como un problema familiar entre España y Cataluña. Cataluña se quiere ir, España no quiere que se vaya, pero España no quiere que se vaya a Cataluña y no por amor, sino porque Cataluña paga la mitad de los impuestos de las interés, provincias pobres claro. españolas. Bueno, Sí. entonces no hay amor en ningún caso. Es como un matrimonio que está separado, que no se acuesta junto, pero que tienen que convivir por una cuestión económica. Págalo. Entonces no.
no funciona muy bien. Paga ¿sí? los impuestos y paga también con goles y con, ¿no? Creo que Sí, se le sería muy complicado a España sin Cataluña para clasificar a un mundial, por ejemplo. Claro. Dentro del terreno futbolístico hay un enorme morbo en esta posibilidad que hay. Si un día Cataluña se independiza, puede haber en un mundial o en unas Olimpiadas un España-Cataluña. En ese España-Cataluña, posiblemente los mejores jugadores estén del lado catalán. Sí, sí. Eso está clarísimo. Y al mismo tiempo, la pregunta del millón: ¿dónde, en qué liga jugaría el Barça si Cataluña se independizara de España? Esa es una pregunta que se hace siempre todo el mundo cuando pasa esto. Y la respuesta es lo que hace, por ejemplo, el Mónaco. El Mónaco, que es un principado, juega en la liga francesa. Claro. Entonces seguiría jugando, seguiría todo como está a nivel futbolístico, porque en lo futbolístico lo económico se resuelve mucho más rápido siempre. Claro, claro. Hernán, te mandamos un abrazo y la seguimos. El abrazo. Fantástico. Nos vemos el martes. Que pase bien, Hernán. Sobrevivió para contarlo. Creo que he visto una luz. Al otro lado del río. Desde Argentina, Hernán Casiari.